Un llamado a la oración. Escrito por J.C. Ryle. Capítulo número 5. Diligencia en la oración. Secreto de la santidad. La gran diferencia. Te pregunto si oras, porque la diligencia en la oración es el secreto de la santidad eminente. Indiscutiblemente hay una gran diferencia entre los verdaderos cristianos. Hay un inmenso intervalo entre los de la vanguardia y los de la retaguardia en el ejército de Dios. Todos están peleando la misma buena batalla, pero ¿cuánto más valientemente batallan unos que otros? Todos están haciendo la obra del Señor, pero ¿cuánto más hacen unos que otros? Todos son luz en el Señor, pero ¿cuánto más brillan unos que otros? Todos corren la misma carrera, pero ¿cuánto más rápido avanzan unos que otros? Todos aman al mismo Señor y Salvador, pero ¿cuánto más le aman unos que otros? Le pregunto a cualquier verdadero cristiano si este no es el caso. ¿No son estas cosas así? Hay algunos del pueblo del Señor que parecen incapaces de continuar desde el momento de su conversión. Ellos han nacido de nuevo, pero siguen siendo bebés toda la vida. Escuchas de ellos la misma experiencia de siempre. Observas en ellos la misma falta de apetito espiritual, la misma falta de interés en cualquier cosa más allá de su pequeño círculo que observo hace 10 años. Son peregrinos en efecto, pero peregrinos como los gabaonitas de la antigüedad. Su pan es siempre seco y mohoso, sus zapatos siempre viejos, y sus vestidos siempre rotos y desgarrados. Así lo declara Josué 9. Lo digo con tristeza y dolor, pero le pregunto a cualquier cristiano verdadero, ¿no es esto cierto? Hay otros del pueblo del Señor que parecen estar siempre avanzando. Crecen como la hierba después de la lluvia, aumentan como Israel en Egipto, continúan como Gedeón, aunque a veces se debilitan, pero siempre prosiguen. Así lo enseña Jueces capítulo 8, verso 4. Ellos están siempre añadiendo gracia a la gracia y fe a la fe y fuerza a la fuerza. Cada vez que te encuentras con ellos, su corazón parece más grande y su estatura espiritual más alta y más fuerte. Cada año parecen tener mejor visión, saber más, creer más y sentir más su religión. No solo tienen buenas obras para demostrar la realidad de su fe, sino que son celosos de ellas. Ellos no solo hacen el bien, sino que son incansables en hacer el bien. Tratan de hacer grandes cosas y hacen grandes cosas. Cuando fallan, lo intentan otra vez, y cuando caen son prontos en levantarse de nuevo. Y siempre piensan de sí mismos como pobres siervos inútiles, y creen que no hacen nada en absoluto. Estos son los que hacen la religión preciosa y bella delante de los ojos de todos. Ellos arrancan elogios incluso de los no convertidos y ganan buenas opiniones incluso de las personas egoístas del mundo. Es bueno verlos, estar con ellos y escucharlos. Cuando te encuentras con ellos, podrías pensar que como Moisés acaban de salir de la presencia de Dios, como lo declara Éxodo capítulo 34, versos 29 al 35. Cuando compartes con ellos, te sientes calentado por su compañía, como si su alma hubiera estado cerca de un fuego. Sé que personas así son poco frecuentes de encontrar. Solo me pregunto, ¿no hay muchos de esos? La razón de la diferencia. Ahora, ¿cómo podemos explicar la diferencia que acabo de describir? ¿Cuál es la razón de que algunos creyentes son mucho más brillantes y más santos que los demás? Creo que la diferencia en 19 casos de un total de 20 surge de hábitos diferentes acerca de la oración privada. Creo que los que no son eminentemente santos oran poco y los que son eminentemente santos oran mucho.
Me atrevo a decir que esta opinión sorprenderá a algunos oyentes. No dudo de que muchos ven la santidad eminente como una especie de don especial al cual nadie, excepto unos pocos, deben pretender alcanzar. Lo admiran a la distancia en los libros. Creen que es hermoso cuando ven un ejemplo cercano a ellos. Pero en cuanto a que sea una cosa al alcance de cualquiera, sino de muy pocos, tal noción no parece entrar en sus mentes. En resumen, lo consideran una especie de monopolio concedido a pocos creyentes favorecidos, pero ciertamente no para todos. Ahora, creo que esto es un error muy peligroso. Creo que la grandeza espiritual y natural depende en gran medida del uso fiel de los medios de gracia al alcance de todos. Por supuesto, no digo que tengamos derecho a esperar una ayuda milagrosa de dotes intelectuales, pero esto sí digo, que cuando un hombre es una vez convertido a Dios, su progreso en la santidad estará muy de acuerdo con su propia diligencia en el uso de los medios designados por Dios. Y afirmo con seguridad que el principal medio por el cual la mayoría de los creyentes se han convertido en grandes en la gran iglesia de Cristo es el hábito de la oración privada diligente. La oración es poder. Mira a través de las vidas de los más brillantes y mejores de los siervos de Dios, ya sea en la Biblia o no. Vea lo que está escrito de Moisés, David, Daniel y Pablo. Nota lo que se registra de los reformadores Lutero y Bradford. Observa lo que está relacionado con las devociones privadas de Whitefield, Cecil, Ben, Bickerted y M'Cheyne. Dime de uno de toda esta buena cantidad de santos y mártires que no haya tenido esta marca prominente. Ellos eran hombres de oración. Depende de ello, la oración es poder. La oración obtiene efusiones frescas y continuas del Espíritu. Solo Él comienza la obra de la gracia en el corazón del hombre, solo Él puede llevarlo adelante y hacerlo prosperar, pero el buen Espíritu le plació que le rueguen, y a los que más piden tendrán más de su influencia. La oración es el remedio más seguro contra el diablo y los pecados que nos asedian. Ese pecado no se mantendrá firme en el corazón si se ora fervientemente contra él. Ese demonio nunca mantendrá el dominio sobre nosotros cuando se ruega al Señor que sea echado fuera. Pero entonces debemos exponer todo nuestro caso ante nuestro médico celestial, si ha de darnos un alivio diario.